El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre. En el tema número 8, nuestra historia, 180 años conectados a Jesús, ¿cómo lograrlo? De la Biblia al día, tenemos para hoy en una edición especial, analizando los comentarios que vimos durante la semana por parte de mi esposa, esta vez Hechos capítulo 10. Veamos su contenido. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora abrir su palabra y establecer el video número 90. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para el video número 90, como digo, tenemos los comentarios de Rosita de Hechos capítulo 10. Vamos a escuchar Hechos capítulo 10 primero, para luego meternos en el asunto de Hechos capítulo 10, en el análisis. Vamos a colocarle el audio de Hechos 10. Para que vayan escuchándolo mientras. Vamos a tirar un poco para atrás aquí. Anterior, 11, al anterior, el 10. Aquí está. ¿Listo? Escuchamos. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios en el Nuevo Testamento. En esta oportunidad les invito a que busquen en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Dice la Palabra de Dios: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora 6, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí
los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate, pues, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Muy bien. Hemos escuchado el capítulo 10. Hemos escuchado el capítulo 10 de Hechos. Ahora vamos con la primera parte de los comentarios de mi querida esposa Rosita, que dice lo siguiente en su primera parte. Vamos a abrir el documento. Dice así: Hechos capítulo 10. ¿Es el cielo para nosotros, para todos, perdón? Repito, ¿es el cielo para todos? Es una pregunta. ¿Es el cielo para todos? Así titula mi esposa su análisis. Introducción. ¿Nos hemos preguntado alguna vez cómo es el cielo? Nosotros sí. Siempre hemos pensado que el cielo es un lugar donde viviremos en un ambiente limpio, sin contaminación, sin muerte, sin enfermedad. Podemos imaginar el cielo como un lugar donde todos seremos perfectos en todos los sentidos de la palabra. Sin embargo, hay una cosa que me vino a la mente una vez. ¿Estaremos divididos en el cielo en función de la raza, la cultura o el sexo? ¿Habrá un cielo para blancos, otro para negros y así sucesivamente? Primero, la razón por la que esto nos vino a la mente es que hemos estado en iglesias donde hay una división basada en la cultura. Entendemos que puede haber iglesias que estén estructuradas con base en el idioma y aún así podrían ser bilingües. ¿Cuál es la raza de Dios? ¿Es blanco, negro o de cualquier otro color? ¿Realmente importa de qué color es? Si Dios fuera negro, ¿importaría eso la forma en que nos relacionamos con Él? Número 2. En los tiempos bíblicos, los discípulos tenían algunos problemas con personas de otras culturas. Dios seleccionó a los judíos, no porque fueran los más inteligentes o los mejores, sino porque esa fue su elección. Porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Número 3. No porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, el Señor los ha querido o los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Es porque el Señor los ama. Tomado de Deuteronomio 7, versículos 6 y 8. Por amor, Dios podría haber elegido a cualquier cuerpo o grupo, porque en Juan 3, versículo 16 afirma que porque
ama al mundo, dio a su Hijo para que todo el que en él crea, crea en él, no permanezca, no perezca, sino que tenga vida eterna. En la versión Reina Valera dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo amado para que todos los que en él creen no se pierdan, mas tenga vida eterna. Número 4. Entonces, si Dios es Dios para todos, ¿por qué estamos divididos? En Hechos 10 encontramos que el prejuicio prevalece en la mente de Pedro. Lo que nos sorprende en este capítulo es la forma en que Dios se comunica con los que no eran judíos. En Hechos 10, versículos 1 y 2, encontramos la descripción de un hombre en Cesarea llamado Cornelio. La Biblia afirma que era un centurión, un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su familia, que daba muchas limosnas al pueblo y que oraba siempre a Dios. 5. Si comparamos nuestro estilo de vida con el de Cornelio, ¿coincidiría? Ahora, Dios va a hacer algo que probablemente sorprendería a todos los judíos de la época. Él envía un ángel a Cornelio para decirle que envíe hombres a Jope para pedir a que Pedro vaya a él y comparta el evangelio con él y su familia, citando Hechos capítulo 10 versículos 3 al 6. Después de esta visión, Cornelio obedeció de inmediato. Número 6. Mientras Dios se comunica con Cornelio, también tiene que comunicarse con Pedro para hacerle saber lo que ya le había dicho a Cornelio. Pero con Pedro el enfoque es diferente. Le da a Pedro una visión en la que ve un objeto como un gran lienzo atado de las cuatro puntas, que desciende y asciende 3 veces. El gran lienzo contenía toda clase de animales cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Entonces Pedro oye una voz que le dice: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro responde: no, Señor, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y la voz responde: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, citando los versículos 9 al 16. 7. Muchos cristianos han interpretado esta visión en el sentido de que podemos comer cualquier animal que Dios haya creado. Sin embargo, gracias, Pastor Vladimiro Los Santos, por sus felicitaciones de cumpleaños. Sin embargo, si nos fijamos en el contexto, veremos que tenía que ver con personas de otras culturas y no con alimentos. De lo contrario, Pedro no se habría preguntado qué significaba esta visión, citando el versículo 17. Además, en Hechos 10, versículo 28, Pedro afirma lo siguiente, y les dijo: ustedes saben cuán indebido le es a un hombre judío juntarse o acercarse a un extranjero,
Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo. Párrafo número 8. Después de que Pedro fue a casa de Cornelio, Dios demuestra que Él no discrimina. Hechos 10, versículo 44 al 46, dice lo siguiente: mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra, y los creyentes de la circuncisión, repito, y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Hasta aquí esta introducción al capítulo 10 del libro de Hechos por parte de mi esposa Rosita. Vamos ahora a escuchar los comentarios de nuestra asistente virtual, el chat GPT-4. Adelante, profe. Este análisis de Rosita sobre Hechos 10 es muy completo y toca puntos cruciales sobre la universalidad del mensaje cristiano y la apertura de Dios a todas las naciones. Vamos a reflexionar sobre los elementos clave que menciona. 1. ¿Es el cielo para todos? Rosita comienza con una reflexión profunda, la pregunta sobre si el cielo es para todos. Esto conecta con un tema recurrente en la Escritura, la universalidad del amor de Dios. En muchos lugares del mundo, las divisiones sociales, raciales y culturales afectan la forma en que las personas se relacionan entre sí y a veces con Dios. Sin embargo, en el cielo, según las Escrituras, todos son bienvenidos sin importar su raza, cultura o género. En Apocalipsis 7:9 se nos muestra una multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que adoran a Dios. Este es un poderoso recordatorio de que el cielo no es un lugar de exclusión, sino de inclusión. El amor de Dios no tiene barreras. 2. La elección de Israel. Rosita también se refiere a la elección de Israel, la cual no fue por su superioridad, sino por el amor de Dios. Deuteronomio 7:8. Dios eligió a Israel para que fuera un testimonio de su amor y justicia al mundo, pero no porque fuera superior a otras naciones. En ese sentido, la salvación de Dios ha sido siempre para todos, aunque el pueblo de Israel fue el primero en recibirla. Esta elección, lejos de ser un privilegio exclusivo, es una responsabilidad de ser testigos para otros pueblos, como finalmente vemos en este capítulo con Pedro. La visión de Cornelio y Pedro. Un aspecto clave de este capítulo es la revelación que Pedro recibe de parte de Dios. A través de la visión del lienzo que desciende con animales impuros, Pedro es confrontado con su propio prejuicio y se le muestra que los gentiles, los no judíos, también son parte del plan de salvación de Dios. La interpretación común de este pasaje como una autorización para comer alimentos impuros es válida, pero Rosita señala acertadamente que en su contexto original, el mensaje de la visión tiene que ver con las personas, no con los alimentos. La verdadera lección es que ningún ser humano debe ser considerado común o inmundo, y que el Evangelio debe ser predicado a todas las naciones, sin distinción. 4. El Espíritu Santo sobre los gentiles. El versículo clave en este capítulo es cuando Pedro ve que el Espíritu Santo desciende sobre los gentiles en la casa de Cornelio. Esto no solo valida que los gentiles pueden recibir el Espíritu de la misma manera que los judíos, sino que es una afirmación de que todos, sin importar su origen o cultura, son bienvenidos en la familia de Dios. Esto marcó un cambio radical en la comprensión de la iglesia primitiva sobre quiénes son los elegidos de Dios. El Evangelio ya no es solo para los judíos, sino para todos los pueblos de la tierra. Reflexión final.
Este capítulo es fundamental para entender la misión de la Iglesia: predicar el Evangelio a todas las naciones. Es una invitación a despojarnos de prejuicios culturales y raciales y a abrazar la idea de que todos, sin importar su origen, tienen un lugar en el reino de Dios. La Iglesia es llamada a ser una comunidad inclusiva, reflejando el amor de Cristo por todos. Como Rosita concluye, Dios no discrimina y por lo tanto nosotros tampoco debemos hacerlo. La apertura del corazón hacia los demás es una manifestación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Reflexionemos sobre cómo estamos compartiendo el Evangelio y cómo estamos construyendo una comunidad que refleje la diversidad del cielo, un lugar donde todos, sin distinción, pueden encontrar un lugar para adorar a Dios. Gracias por compartir este análisis tan profundo, que nos invita a ser más como Cristo, sin barreras ni divisiones. Antes de continuar con el análisis realizado por Rosita, mi esposa, vamos a citar este asunto de la clasificación de los alimentos, no de las personas, que se encuentra en el libro de Levíticos, capítulo 11. Y vamos a leer todo el capítulo para tener clara la visión de Dios, que Dios no cambia. Lo que Dios dijo ayer sigue siendo válido hoy. Por eso vamos entonces a meternos de lleno en este interesante capítulo que se encuentra en Levíticos 11. Vamos a leer, vamos a buscar aquí, estoy buscando en la Biblia para ponerles el audio de Levíticos capítulo 11, y vamos a analizar este capítulo a la luz de lo que dice el capítulo, que es lo que dice Dios, no lo que dice el hombre, por favor. Es lo que queremos ver, y les dejo entonces con el audio del capítulo 11 para que lo escuchemos. Espero que lo puedan escuchar todos. Levítico capítulo 11. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: Hablad a los hijos de Israel y decidles: Estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, éste comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Y de las aves, éstas tendréis en abominación. No se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos.
la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie, y el agap según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Y por estas cosas seréis inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche. Y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan en 4 patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche. Los tendréis por inmundos. Y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra: la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua, y quedará inmundo hasta la noche. Entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella, y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo, y toda bebida que hubiese en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillo se derribarán, son inmundos, y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, será limpia. Mas si se hubiere puesto agua en la semilla, y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación. No se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. En nuestra experiencia pasada, cuando éramos parte de los que nos conducíamos por los hombres, siguiendo tradiciones humanas no bíblicas, también consumíamos toda clase de animales que, según la instrucción que nos habían dado, eran buenos y aptos para la alimentación. Pero cuando conocimos a Cristo y
su palabra, encontramos que aquello que nos dijeron de que el Antiguo Testamento había sido caducado y que la ley de Dios había sido clavada en la cruz, y toda esta falacia creada por los hombres, cuando comparamos con la Biblia, como dijimos al principio de este estudio, nos ocurrió lo mismo que a Saulo. Fuimos transformados cuando conocimos la verdad. Bajo el principio, Dios no cambia. Imagínate si tuviéramos un Dios que se ajusta a la medida de su seguidor. No, es el seguidor el que tiene que ajustarse a la medida de Dios. Levítico 11, lo hemos leído por completo. Hemos permitido que usted escuche y ustedes escuchen este capítulo, porque de ninguna manera podemos decir que el lienzo que se le presentó a Pedro era un permiso para anular Levítico 11. No, no hay manera en que esa visión tenga que ver con el cambio de Dios en cuanto a los animales aptos o no aptos para comer. Si bien es cierto, Dios dio permiso después del diluvio al hombre para ingerir animales y derivados de animales, lo que también es cierto que eso se debió por causa del diluvio. Y el diluvio fue por causa de que la tendencia del hombre era hacia el mal, según dice Génesis 6. Pero el plan original de Dios siempre lo vamos a tener en Génesis. De todo árbol podéis comer. De todas las plantas en las que producen semillas podéis comer, que producen frutos podéis comer. La única restricción tenía que ver con árbol, no con animales. ¿Por qué? Porque los animales jamás estuvieron en la mente de Dios como alimento para el hombre. Cuando se le da permiso al hombre de comer animales, es por causa del hombre, no por el deseo de Dios. Porque no habían plantas. Pasaría un tiempo para que la tierra volviera a producir plantas y el hombre pudiera regresar a la alimentación original. Han pasado más de 4000 años y todavía el hombre sigue comiendo animales. Y ahora peor, ahora basándose en Hechos 10, según ellos, el hombre tiene permiso de Dios para comer cualquier cosa que se arrastre o vuele o camine en 4 patas o más. No puedo. Yo me llamo José Moreno y no puedo aceptar eso, porque mi trabajo es quitar lo malo y poner lo bueno. Profe, vamos a cerrar este video número 90. Lo vamos a cerrar aquí. Y los comentarios con respecto a esto lo vamos a tener en el video 91. Ya regreso.